Nunca pensé que mi propio esposo usaría mi traición como un arma en mi contra. Ahora debo cumplir todos sus deseos, o contará a todos que me acosté con su mejor amigo. ¿Y quién hubiera imaginado que esto solo sería el primer paso hacia el verdadero desastre? Double asterisk. Estaba acostada en la oscuridad, envuelta en una manta ligera que parecía incapaz de calentar mis pensamientos fríos. La habitación estaba en silencio. Solo el tic-tac del reloj rompía la tranquilidad. Mi esposo había estado durmiendo en la habitación de al lado durante mucho tiempo. Siempre se acostaba temprano, sin sospechar que dentro de mí se desataba una tormenta de emociones. Mi mente seguía repitiendo lo mismo. ¿Qué estoy haciendo? ¿A dónde me lleva este camino? Las miradas entre mi vecino y yo se encontraban con frecuencia. Siempre supe que había algo más entre nosotros, pero nunca me permití pensar en ello en serio. Él era el esposo de mi mejor amiga, alguien con quien no tenía derecho a tener nada en común. Pero, ¿por qué cada vez que lo veía, algo dentro de mí cambiaba? Nos sentábamos en cenas, hablábamos, bromeábamos, y sus ojos decían que él también sentía esa tensión. Y cada roce accidental bajo la mesa encendía una chispa en el fuego que amenazaba con descontrolarse. Hoy todo debía ser como siempre. Me acosté pensando que mañana sería otro día más, otra máscara, otro encuentro con él. Pero apenas cerré los ojos, escuché un leve crujido de la puerta. Al principio pensé que era fruto de mi imaginación. No lo esperaba, pero inmediatamente supe quién era. Él estaba en el umbral de la puerta, su silueta apenas visible a la luz que se filtraba a través de las cortinas mal cerradas. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él lo oiría. Nuestras miradas se cruzaron, y en ese momento todo quedó claro. No era una casualidad. Había venido con los mismos sentimientos que yo había ocultado durante tanto tiempo. Se acercó lentamente a mí. Sus pasos eran tan silenciosos que parecía que hasta el aire se tensaba con el eco apagado de sus movimientos. No podía apartar los ojos de él. Mi mente gritaba que estaba mal, que debía detenerlo, pero mi cuerpo estaba paralizado por la anticipación. Cuando se sentó al borde de la cama, ya no quedaba nada entre nosotros más que un tenso silencio. Su mano rozó mi pierna, y yo me estremecí. Fue un toque ligero, casi inocente, pero desató todas las emociones que había reprimido. Susurró: «Hace mucho que pienso en ti, en nosotros». Esas palabras resonaron en mí, derrumbando todas las barreras que había construido durante tanto tiempo. Ambos sabíamos que lo que estaba ocurriendo ya no se podía detener. Sus dedos se deslizaban lentamente por mi piel, como si exploraran cada una de sus líneas. Cerré los ojos, entregándome al momento. Ese primer toque fue el comienzo de lo que estaba destinado a suceder. Cuando todo terminó, la habitación parecía aún más silenciosa que antes. La oscuridad de la noche nos envolvía, pero dentro de mí había una tormenta. Sentía la sangre pulsar en mis sienes, y mi corazón aún no se calmaba después de aquel placer prohibido. Pero junto con ello, vino la comprensión. ¿Qué había hecho? Mi primer pensamiento fue que había traicionado a todos los que amaba. Mi esposo, mi mejor amiga, ellos confiaban en mí, eran parte de mi vida. Pero ahora, sentada al borde de la cama, no podía deshacerme de la euforia que llenaba cada célula de mi cuerpo. Estaba mal, y al mismo tiempo se sentía tan bien. Sabía que había emprendido un camino peligroso, y ya no había vuelta atrás. Se fue en silencio, dejándome sola en este caos de emociones. No podía encontrar respuestas a mis preguntas. ¿Era esto una manifestación de mis verdaderos sentimientos o simplemente un arrebato de pasión provocado por las circunstancias? Solo sabía una cosa: esto no era el final. Era solo el comienzo de algo que podría destruir no solo mi vida, sino también la de aquellos que me importaban. Me desperté a la mañana siguiente con una sensación de peso en el alma. La habitación estaba tranquila. Solo los sonidos apagados de la calle entraban por la ventana abierta. Me quedé en la cama,
tratando de concentrarme en cosas normales, el trabajo del día siguiente, los planes para la jornada, pero todo parecía tan lejano e insignificante. Mis pensamientos volvían una y otra vez a la noche anterior. Todo lo que había sucedido parecía una especie de ilusión, como un sueño del que no podía despertar. Mi esposo realizaba tranquilamente sus tareas matutinas en la otra habitación, sin sospechar lo que ocurría dentro de mí. Observé nuestra habitación. Todo parecía igual que siempre, pero ahora lo veía todo de manera diferente. Ya no era mi vida tranquila y estable. Había hecho algo que ya no me soltaría. La noche anterior lo cambió todo, y sabía que esto solo era el principio. Cada vez que recordaba su toque, su voz, sentía cómo el deseo crecía en mí, uno que ya no podía reprimir. Tan pronto como mi teléfono vibró, mi corazón dio un vuelco. Sabía quién era. Un mensaje de él. Las ideas de que podríamos simplemente olvidar lo sucedido se desvanecieron. No pensaba dejarme ir tan fácilmente. Dentro de mí surgió una extraña mezcla de miedo y emoción. Acordamos encontrarnos. Y aunque sabía que era peligroso, que eso destruiría todo lo que había construido, me era imposible detenerme. Llegué al estacionamiento antes que él. Era un lugar tranquilo, apartado de las miradas, pero lo suficientemente expuesto como para que no me abandonara la sensación de inquietud. Los autos vacíos se alineaban, y la luz fría de las farolas proyectaba largas sombras en el asfalto. Todo mi ser estaba tenso por la espera. Sentía que estaba cometiendo un error, pero al mismo tiempo, cada momento me acercaba más a lo que más deseaba. Cuando su coche llegó y se detuvo a mi lado, sentí cómo la tensión dentro de mí alcanzaba su punto máximo. Salió del auto, y nuestras miradas se encontraron. En sus ojos vi la misma mezcla de pasión y locura que había visto la noche anterior. No dijo una palabra, solo abrió la puerta del coche para mí. Me senté junto a él, y de repente todo lo demás dejó de importar. Sentados en su coche, éramos como dos criminales escondidos de todo el mundo. Su mano volvió a tocar la mía, y sentí una descarga eléctrica recorrer mi cuerpo. Sabía que estaba mal, que no podía continuar, pero sus caricias, su mirada, me hacían olvidarlo todo. Hablamos poco, las palabras no eran necesarias. Entre nosotros había algo más grande, algo que no requería explicaciones. Con cada toque, con cada mirada, sentía que el juego iba más allá. Todo sucedió demasiado rápido, pero en ese momento el tiempo parecía haberse detenido. Estábamos tan absortos el uno en el otro que ni siquiera nos dimos cuenta cuando mi amiga apareció en el estacionamiento. Se detuvo a pocos metros de nosotros. Mi corazón se paralizó. Miraba en nuestra dirección, pero, por suerte, no podía vernos dentro del coche. No podía respirar. Todo mi interior se tensó de pánico. ¿Qué pensaría si nos viera allí, en ese auto oscuro? ¿Cómo podría explicarlo? En ese breve instante, me di cuenta de que este juego era demasiado peligroso, pero también comprendí que no podría detenerme. Cada vez que estaba cerca de él, sentía que mis límites se desmoronaban, como si algo dentro de mí gritara que quería aún más. Mi amiga solo estuvo unos momentos, pero se sintieron como una eternidad. Luego se dio la vuelta y se fue, sin sospechar nada. Exhalé, pero junto con el alivio llegó la realización de que esto había sido una advertencia. Estaba al borde de un abismo, y un solo paso en falso podría destruir no solo mi vida, sino también la de aquellos que me importaban. Sin embargo, a pesar de todo, sabía que no me detendría. El fuego que se había encendido en mí no se podía apagar. Todas las mañanas, tan pronto como abría los ojos, la primera idea que invadía mi mente era que ese podría ser el día en que todo se derrumbara, cuando la verdad que había estado ocultando tan cuidadosamente saliera a la luz. Estos pensamientos se volvían insoportables, pero me seguía convenciendo de que podía mantener todo bajo control. Me decía a mí misma que nadie sabía nada, pero la mentira, como un frágil vaso de cristal, comenzaba a agrietarse. Hoy algo era diferente.
En el aire de la casa flotaba una tensión. Mi esposo estaba demasiado callado, demasiado pensativo. Me observaba con una especie de pregunta oculta en sus ojos. Intenté comportarme como siempre, pero cada una de sus miradas me hacía sentir que algo había cambiado. Sabía algo, o al menos lo sospechaba. Pensé en nuestros últimos días. Cada conversación con él había sido tensa. Cada vez que lo miraba, me sentía abrumada por la culpa. Pero cuando recordaba esos momentos con el vecino, el fuego que se encendía entre nosotros, la culpa desaparecía. Sabía que estaba haciendo algo mal, pero esos sentimientos me hacían sentir viva. Mi mente intentaba justificar cada acción, cada mentira que le decía a mi esposo, cada encuentro con el vecino, pero en lo profundo de mí, sabía que tarde o temprano todo saldría a la luz. Esa tarde, regresé a casa después de otro encuentro con el vecino. Las emociones seguían hirviendo dentro de mí, los ecos de la pasión mezclados con la sensación de peligro. Estaba segura de que todo había salido bien, que nadie había notado nada. Pero cuando abrí la puerta, mi esposo ya me estaba esperando. Estaba en el pasillo, con los brazos cruzados sobre el pecho, y su rostro mostraba algo que nunca había visto antes. No era simplemente ira o sospecha, era algo más profundo, más doloroso. Sus ojos, normalmente tranquilos y amables, parecían afilados como cuchillas. Dio un paso hacia mí y preguntó en voz baja, ¿qué está pasando? Esas dos palabras me golpearon como un martillo. Sentí como toda la sangre se drenaba de mi rostro. Mi corazón retumbaba en mis oídos, y por un momento me pareció que todo se detenía. ¿Qué debía decir? El pánico comenzó a apoderarse de mí. ¿A qué te refieres? Logré decir, tratando de que mi voz sonara lo más tranquila posible. Pero no apartó la mirada. Seguía mirándome, esperando. Sabía que ese era el momento en el que podía romperme o continuar el juego. Un juego en el que yo misma me había enredado. Pero no podía confesar. No podía destruir todo lo que habíamos construido. Y volví a mentir. Nada. Todo está bien. Tal vez estés cansado. Pronuncié, esperando que esas palabras disiparan sus sospechas. Pero sabía que esa mentira era demasiado frágil, demasiado poco convincente. En una de las fiestas donde estábamos todos juntos, la atmósfera entre mi esposo y yo era tensa. Él aún me miraba con esa misma pregunta en los ojos, pero no decía nada. Estábamos rodeados de amigos, y yo hacía todo lo posible por evitar su mirada. Pero al hacerlo, solo incrementaba sus sospechas. Entonces sucedió lo que más temía. Mi amiga, la mujer en la que más confiaba, me llevó a un lado después de la cena. Se veía preocupada, su rostro estaba tenso. No sé cómo decirte esto, pero noté algo, dijo, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sus palabras me golpearon como un martillazo. Había notado que su esposo se comportaba de manera extraña. Se había vuelto más distante. Estaba ocultándole algo, y comenzó a sospechar que algo sucedía. No sabía nada con certeza, pero sus sospechas ya estaban demasiado cerca de la verdad. Y aunque no pronunció ni una sola acusación en mi contra, supe que estaba a punto de descubrirlo todo. Ahora estaba atrapada. Mi mejor amiga comenzaba a sospechar. Mi esposo también sospechaba que algo le estaba ocultando, y mi amante, cada vez más, me presionaba para que nos viéramos, amenazando con contarlo todo. Me di cuenta de que estaba al borde del precipicio, y un paso en falso podría destruir no solo mi vida, sino la de aquellos que me importaban. Habían pasado varios días desde la última vez que me encontré con él. Todo este tiempo había intentado convencerme de que podía detenerme, de que podría volver a mi vida normal como si nada hubiera sucedido. Pero eso era una mentira. Cada día me levantaba de la cama con un peso en el pecho, sabiendo que seguía jugando este peligroso juego. Todo parecía tan frágil, como si cualquier paso en falso provocara una catástrofe. Mi esposo seguía a mi lado, sin sospechar que dentro de mí
se desataba una tormenta. Continuaba cuidando de mí, mostrando una atención que me parecía incluso excesiva. La ironía era que su ternura solo aumentaba mi culpa. Lo miraba, veía el amor en sus ojos, y eso solo lo hacía peor. Todo lo que estaba haciendo nos destruía, lo destruía a él. Pero detenerme era imposible. Mis pensamientos no dejaban de recordarlo a él, a mi amante. Cada vez que intentaba distanciarme, él me lo recordaba. Al principio eran mensajes inocentes que podía ignorar, pero luego su tono cambió. Comenzó a amenazarme. Dijo que lo contaría todo a mi esposo si intentaba terminar nuestra relación. Sus mensajes estaban llenos de tanta rabia y desesperación que supe que el juego había llegado demasiado lejos. Cada día vivía con miedo. Cada vez que escuchaba el sonido de un mensaje entrante, mi corazón se detenía. Era él. Quería verme. Me exigía que continuáramos con nuestros encuentros secretos, amenazando con destruir mi vida si me negaba. Estaba atrapada. Mi pasión por él se había convertido en cadenas de las que no podía escapar. Cada vez que veía a mi esposo en casa, su cuidado y su inocencia me devoraban por dentro. Él no sabía el caos que estaba ocurriendo en mi alma, y yo no podía decirle nada. Esa noche, cuando finalmente decidí ponerle fin a todo, estaba lista para confesarle a mi esposo. Tenía que decirle la verdad, confesar todos mis errores antes de que la situación se saliera de control. Pero justo cuando reuní el valor, sonó un golpe en la puerta. Era él. No podía creer lo que veía cuando lo vi en la puerta. Había venido a mi casa, sabiendo que mi esposo podría regresar en cualquier momento. Su rostro estaba serio, y sus ojos llenos de determinación. Estábamos en la sala de estar, y comenzó a presionarme. Hablaba de cómo ya no podía ocultar nuestra relación, de cómo tenía que elegir entre él y mi esposo. Estaba aterrorizada. Mi corazón latía con fuerza, y no podía encontrar las palabras adecuadas. «Debes tomar una decisión», dijo en voz baja pero firme. Veía cómo sus labios se apretaban, como si también estuviera conteniendo sus emociones. «No puedo. Es demasiado complicado», logré decir, sintiendo que la situación se me iba de las manos. Discutimos en la sala, y cada intercambio de palabras solo aumentaba la tensión. Sabía que todo podía derrumbarse en cualquier momento. Y entonces sucedió. La puerta se abrió inesperadamente. Mi esposo había regresado a casa antes de lo que esperaba. El tiempo parecía detenerse. Ambos nos quedamos congelados. Vi cómo el rostro de mi amante cambiaba. Su seguridad desapareció, y fue reemplazada por la comprensión de que esto podría ser el final. Di un paso adelante, sintiendo que el pánico me envolvía. «Esto no es lo que parece», comencé a decir, aunque ni siquiera yo creía en mis palabras. Mi esposo entró en la habitación y se detuvo. Sus ojos pasaron de mí a mi vecino. Veía cómo su rostro cambiaba, cómo aparecía la sospecha en sus ojos. «¿Qué está pasando?». Su voz sonaba calmada, pero en ese tono tranquilo había algo siniestro. Sabía que estábamos al borde de la revelación. Hice todo lo posible por alejarlo de sus sospechas. Él vino a hablar sobre el trabajo, dije, apenas logrando controlar mi ansiedad. Era la excusa más débil que podría haber inventado, pero mi esposo asintió, como si aceptara esa explicación. Mi amante se dio la vuelta en silencio y se fue, sin decir una palabra. Cuando se fue, sentí alivio, pero junto con él llegó la comprensión de lo cerca que había estado del desastre. Ese fue el momento en el que me di cuenta de que ya no tenía el control. Todo se había salido de mis manos, y ya no sabía cómo escapar de esta red de mentiras. Pensaba que aún controlaba la situación, que la tenía en mis manos. Pero durante las últimas semanas, sentía cómo el control se desvanecía, como arena entre los dedos. Cada vez que miraba a mi esposo, sentía cómo me desgarraba entre la culpa y la adrenalina.
Las ideas sobre lo que estaba haciendo se convirtieron en una obsesión. Parecía que estaba al borde del precipicio, pero siempre me convencía de que aún no había llegado al punto de no retorno. Esa tarde, cuando volví a casa, mis pensamientos giraban nuevamente en torno a nuestro último encuentro. Todo esto me recordaba a un juego de supervivencia. Imaginaba cómo seguiría adelante, cómo manejaría la creciente ansiedad. Pero tan pronto como entré en la cocina, toda mi ilusión de control se desmoronó. Allí estaba ella, mi amiga. Su presencia inmediatamente dejó claro que algo no iba bien. Sus ojos. Tenían ese brillo frío que no había notado antes. Se veía tranquila, pero esa calma era el preludio de una tormenta. Me quedé congelada, sin entender lo que estaba pasando, pero mi corazón ya sabía que no iba a terminar bien. Nos quedamos allí, frente a frente, y yo intentaba averiguar qué sabía, hasta dónde había llegado en su búsqueda de la verdad. «Lo sé todo sobre ti y mi esposo», dijo tan tranquila y confiada que me quedé paralizada al instante. No era una pregunta, era una afirmación, como una sentencia. Sus palabras penetraron en mí como una hoja fría, cortando todas mis excusas y falsas creencias. Intenté encontrar palabras, pero no podía decir nada. Mi garganta estaba seca, y cada pensamiento en mi cabeza se volvía pesado y confuso. Intenté justificarme, pero ya sabía que era inútil. «Te equivocas, no es así». Comencé, pero ella solo me lanzó una sonrisa desdeñosa. Su confianza era inquebrantable, y supe que ya había descubierto todo. «Llevo tiempo sospechando que algo no iba bien», continuó sin apartar su mirada de mí. Él se volvió extraño, me evitaba, y luego comencé a notar cómo se comunicaba contigo. Esperé el momento para confirmarlo todo, y ahora ha llegado. Sus palabras sonaban frías y calmadas, pero detrás de ellas sentía un profundo resentimiento y dolor. Su esposo la había traicionado, y yo era quien había destruido su vida. Estaba lista para vengarse, y sabía que, a sus ojos, yo ya había perdido todas las excusas. Ahora ella dictaba las reglas. «Sabes que puedo contarle todo a tu esposo, ¿verdad?», lo dijo con tanta confianza que apenas pude contener las lágrimas. Estaba acorralada, y no había a dónde escapar. «Pero», hizo una pausa, dejándome asimilar la profundidad de mi derrota. «No voy a decirle nada si me ayudas». Su propuesta sonó tan fría que apenas pude reaccionar. Estaba atrapada, y ahora ella tenía todas las cartas en la mano. Ella no solo me estaba amenazando, quería destruir su propio matrimonio. «Vas a ayudarme a hacer que él caiga. Crearemos una situación en la que pueda solicitar el divorcio y dejarlo sin nada. Ese será el precio de tu silencio». No podía creer lo que estaba escuchando. Mi amiga, a quien había conocido toda mi vida, ahora me estaba utilizando como una herramienta para su venganza. Sabía que era una situación sin salida. Si aceptaba, me convertiría en cómplice de su plan, traicionando al hombre con quien ya era culpable. Si me negaba, destruiría mi vida, revelando toda la verdad a mi esposo. Todo mi ser gritaba de terror y pánico, pero sabía que no tenía otra opción. «Está bien», susurré, sintiendo cómo los últimos restos de mi moralidad se desmoronaban. Había entrado en su juego, sabiendo que ya no era posible salir sin consecuencias. Solo no sabía hasta dónde llegaría todo, y cuán profundamente me hundiría en esta oscuridad. Cada día empeoraba. Sentía cómo mi vida se descontrolaba, pero no podía detenerme. Me había convertido en una peón en el juego de otra persona, y no había salida. Todo lo que hacía giraba en torno al plan de mi amiga. Sabía cómo manipularme, cómo explotar cada uno de mis miedos, cada una de mis debilidades. Al principio pensé que podría controlar esta situación, que tenía una opción. Pero ahora estaba claro. No había opción. Había desarrollado un nuevo plan. Atrapar a su esposo en una infidelidad. Me estaba usando como herramienta para empujarlo a dar ese paso. Sabía que ya no podía resistirme, y se aprovechó de eso. Cada uno de nuestros encuentros era como un paso hacia el infierno, y sabía que todo se dirigía hacia una catástrofe. Pero seguía adelante,
como si estuviera ciega. Miraba a mi esposo, y el sentimiento de culpa crecía cada día. Él estaba allí, sin sospechar lo que ocurría a sus espaldas. Su cuidado y su amor ya no me traían consuelo, solo aumentaban mi sensación de desesperanza. Mi estado interior estaba al borde del colapso, y en ese momento comprendí. No podría salvarme. Mi amiga controlaba todo. Calculaba cada acción con la precisión de una estratega fría. Debíamos encontrarnos de nuevo con su esposo. Mi papel estaba claro. Debía seducirlo, como ella quería. Ahora su objetivo no era solo exponerlo ante el mundo, sino destruirlo por completo. Este era un acto de venganza que quería llevar a cabo a través de mí. Ese día, mientras me dirigía al encuentro, dentro de mí se libraba una batalla. Mi corazón latía con fuerza por el terror de lo que debía hacer. Intentaba encontrar una excusa, convenciéndome de que era mi única oportunidad de salir de esta trampa. Mi amiga sabía cómo jugar con mi culpa y mis miedos, y cada uno de sus pasos estaba calculado al detalle. Nos encontramos en un lugar apartado, donde debía llevar a cabo su plan. Cuando su esposo apareció, sentí cómo todo en mí se tensaba. Él no sospechaba nada, su rostro estaba tranquilo. Yo debía empujarlo hacia la infidelidad, cumplir mi parte del juego. Pero en el momento en que me preparaba para hacerlo, todo cambió de repente. Ella entró en la habitación. Mi corazón se detuvo. Me quedé paralizada al verla. Esto no era parte del plan, al menos no del que me había descrito. Apareció con una expresión triunfal, como si supiera que este sería el golpe final. Ahora su esposo y yo estábamos en su campo de batalla, y comprendí que había planeado algo más. ¿Qué está pasando?, preguntó su esposo con voz temblorosa, claramente sin entender cómo había llegado allí. Su mirada pasó de mí a ella, como si no pudiera creer lo que se estaba desarrollando ante sus ojos. Mi amiga nos miraba a ambos con una confianza fría. Todo está claro ahora. No tienes idea de cuánto tiempo he estado esperando este momento. Su voz estaba llena de odio, pero también de una extraña satisfacción. Comprendí que había sido usada 2 veces. No solo había manipulado para destruir su matrimonio, sino que también me había colocado en el centro de este conflicto. Ahora estaba lista para exponer a ambos, y me di cuenta de que toda mi vida colgaba de un hilo. Estábamos frente a ella, y ella tenía todas las cartas en la mano. Ya no podía resistirme, ya no podía justificarme. Este era el momento de la pérdida total de control. Cuando todo se derrumba, al principio llega un pánico silencioso. Durante mucho tiempo me había convencido de que podía ocultar mi mentira, de que mi esposo no sospechaba nada. Pero esa noche, todo cambió. Estábamos cenando como de costumbre. Su tranquilidad me irritaba. Se había convertido en una señal de que algo estaba mal detrás de su indiferencia. Lo sentía en cada célula de mi cuerpo. Algo no estaba bien. Cuando levantó la mirada de su plato y me miró, su expresión era extrañamente fría. No era sorpresa, pero tampoco era la tranquilidad habitual. De repente, lo comprendí. Él lo sabe. Lo había sabido desde hacía mucho tiempo, y tal vez solo estaba observando, esperando a que me enredara completamente en mis mentiras. «Necesitamos hablar», dijo en voz baja, apartando el plato a un lado. Sentí cómo mi corazón se detenía. En ese silencio escuché una sentencia. Él lo sabía. Todas las máscaras habían caído. Ya no podía escapar de la verdad. Quería responder, pero no sabía qué decir. Todo lo que había hecho durante los últimos meses había destruido nuestra vida. Pero esto no era el final. Continuó hablando, y sus palabras se volvieron escalofriantes. Sabía todo. Sobre nuestro juego con mi amiga, sobre la infidelidad, sobre todos esos encuentros que había estado ocultando. Y ahora controlaba cada paso. Cuando comenzó a hablar, me quedé atónita. Esperaba enojo, tal vez lágrimas. Pero en lugar de eso, permanecía completamente tranquilo. Hablaba como si se tratara de una conversación de negocios, no de una discusión sobre una traición.
Eso lo hacía aún más aterrador. Llevo mucho tiempo sabiendo todo. Su voz era tranquila, casi desprovista de vida. Estaba esperando a que llegaras al final. Quería ver hasta dónde estarías dispuesta a llegar. Y ahora que te has quedado atrapada, quiero ofrecerte un trato. Me quedé congelada. ¿Un trato? En ese momento comprendí que todo era mucho peor de lo que pensaba. No quería divorciarse. No, eso era demasiado fácil. Quería controlarme. Sabía que mi reputación, mi vida, pendía de un hilo y usaba eso como palanca. Todos mis miedos, todo lo que había intentado mantener a salvo, ahora estaba en sus manos. «Te quedarás conmigo», dijo. «Mantendremos este matrimonio, pero bajo mis condiciones. Harás todo lo que te diga, o contaré todo. A tus padres, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo. Todos sabrán la verdad». Me tenía atrapada, y no podía resistirme. No tenía elección. Sabía que este era el final de la libertad que había sentido antes, pero al mismo tiempo era mi única oportunidad de salvar lo que quedaba de mi vida. Estaba utilizando mis miedos para manipularme, y ya no podía escapar. Acepté. No podía decir no. Ahora mi vida se había convertido en otra forma de prisión. Pero esta vez, el carcelero era mi propio esposo. Cada uno de mis pasos, cada acción estaba controlada. Sabía exactamente cómo manejarme. Estábamos jugando un nuevo juego, solo que esta vez las reglas las imponía él. Y no podía permitirme cometer un error. Él hizo todo para que nunca olvidara que dependía de su gracia. No gritaba, no lanzaba acusaciones. Al contrario, sus acciones eran frías, calculadas. Me daba órdenes. Me exigía que cumpliera cosas que se convertían en parte de su control sobre mí. Cada día me sentía más pequeña y menos importante. Era una nueva forma de tortura. Sentía que ya no me pertenecía a mí misma. Mi esposo sabía cómo hacerme obedecer, y comprendí que me había convertido en una prisionera en mi propia casa. El amor que una vez creí inquebrantable, ahora se había convertido en una herramienta de manipulación. Ya no sabía quién era, pero sabía que nunca podría recuperar mi vida anterior.